partir de iniciativas como la del doctor Alberto Nava, por ejemplo, la del doctor Pedro Castro, y en general de profesores de nuestra escuela, así como profesores de otras facultades, como el profesor Carlos Martín, a quien le agradecemos su presencia acá, la profesora Verónica Fray también, de FACE, ¿no? Y algunos licenciados en historia nos reunimos para pensar acerca de nuestros procesos históricos, con miras a darle una interpretación actualizada que no cayera en los clichés tradicionales, ¿no? Pero que tampoco se saliera de la rigurosidad metodológica de la que poseen los historiadores, ¿no? Y los científicos sociales, ¿no? Siempre enmarcado en el campo del análisis y la explicación de los procesos que se interpretaron, nombrándolo por consenso el grupo de estudios históricos doctor Germán Carrera Damas, debido a los valiosos aportes del doctor Carrera Damas a la historiografía y a los estudios históricos tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Y aquí debo hacer una acotación también para aprovechar y felicitar al doctor Carrera por haber recibido el Premio Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas hace poco por parte de la Sociedad Mundial Latinoamericana de Ciencias Históricas, lo cual enaltece no solo nuestra escuela, sino enaltece también a nuestra universidad y a nuestro país. Enmarcado en esta búsqueda de explicaciones históricas es que nos planteamos un conversatorio el día de hoy, que se circunscribe al impacto de la Revolución Francesa de 1789 en nuestro territorio. Y en primer lugar tendremos la charla del doctor Pedro Castro Guillén, quien es egresado de nuestra escuela, egresado de la Escuela de Economía, y del posgrado de Ciencias Sociales, doctor. Y su aporte intelectual a la disciplina ha realizado múltiples conferencias, textos y artículos sobre historia económica, y cuya ponencia el día de hoy se titula La filosofía de la ilustración y una de sus implicaciones en el mundo actual. Bueno, pues tiene 15 minutos para el desarrollo de su ponencia. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludar a los amigos, profesora Melina Boada, los profesores ilustres, economistas, colegas de la Universidad de Zulia, profesor Faraje, profesor Silvio Castellano, profesor Fernando Duber, profesor Roldán, profesor Martín, tanto el profesor doctor, director de la Biblioteca Central de José López, amigos que han querido acompañarnos en esta charla. Bueno, como el tiempo es breve, aquí lo que vamos es a poner titulares, porque no podemos desarrollar, ¿no? O sea, que vamos a poner solo los titulares. Ya el título de la conferencia, la filosofía de la ilustración, una de sus implicaciones en el mundo actual, es ya un problema de la filosofía de la historia, porque al decir una de sus implicaciones, la primera cosa que ustedes se pueden preguntar, bueno, y es que había varias implicaciones, lo obvio, es que hay varias implicaciones, es que un acontecimiento como la Revolución Francesa puede tener múltiples implicaciones, pues sí, puede tener múltiples implicaciones, y si ustedes, por ejemplo, no están satisfechos con la implicación que yo voy a dar, no tienen ningún problema, porque probablemente la de ustedes también es verdad. O sea, eso no implica que no haya discusión, sino que simplemente un evento produce un haz de efectos que son los que constituyen la efectividad histórica. Ahora, y esto por supuesto tiene que ver con el hecho de que no. Otra cosa importante, ningún historiador, nadie, en ninguna corriente de las ciencias, porque la historia es una ciencia, o sea, la historia es un arte, no, la historia es un arte, la corrupción es un arte, o sea, la historia es una ciencia, es un arte, igual que la economía es una ciencia. Todo científico habla desde una posición teórica, ¿verdad? Como yo no tengo tiempo para decirles cuál es la mía, bueno, ustedes tendrán que adivinarla, pero nadie habla desde posiciones neutrales o desde posiciones asépticas y nada por el estilo. Todo el mundo habla desde una determinada posición teórica, y por supuesto más todavía para alguien que dio clases de filosofía de la historia durante más de una década. Y como además soy economista, hay una frase de Keynes, no es de mis economistas preferidos, pero Keynes decía en un apólogo de su teoría general que todo intelectual tenía en el closet
alguien que le dictaba las normas, ¿no? O sea, las posiciones teóricas de los intelectuales existen aunque ellos mismos no lo sepan, ¿verdad? Y ese es un tema clásico, ese es el tema socrático, ese es el tema platónico, ese es el tema aristotélico, ese es el tema de la filosofía a lo largo de los 1500 años de desarrollo. El hecho de que nosotros tenemos que tratar de interrogarnos acerca de dónde vienen las cosas en las cuales nosotros tenemos preferencia. ¿Y eso por qué? Otro titular. El tiempo lineal histórico no existe. Si es que existe el tiempo, si el tiempo existiera, pues el tiempo histórico no sería lineal. Y por supuesto, otro titular, no hay relaciones causa-efecto en historia. En todo caso, en historia, los efectos producen sus propias causas. Es decir, los efectos preceden a la causa. Y por eso es que hay siempre un haz de consecuencias, de efectos que produce un determinado acontecimiento histórico. En este caso, el acontecimiento histórico de la Revolución Francesa es un acontecimiento extraordinariamente relevante para la historia moderna. De hecho, se divide la modernidad entre, o sea, antes y después de la Revolución Francesa. No puede estar uno de acuerdo con esa división, pero esa es la que es clásica, la que es canónica. ¿Okay? La Revolución Francesa es un evento extraordinariamente importante. Entonces, el primer problema es que es la ilustración. Lo que yo uso para definir la ilustración es una cosa muy sencilla, porque la definió Kant, con todo el mundo concede que fue Kant en un opúsculo de 1784, 1789, que se llama ¿Qué es la ilustración?, donde Kant define la ilustración. Por supuesto, lo define no como un hecho acabado, sino como el hecho de superar la minoría de edad, superar ese estado de oscuridad, ese estado de esclavitud, incluso, en las cuales vivimos y además aceptamos voluntariamente, ¿no? De acuerdo con la definición de Kant. El titular que usa Kant es sapere aude. O sea, lo que define la ilustración es sapere aude, atrévete a pensar, ¿verdad? Eso es lo que se llama ilustración. Por supuesto, la ilustración, como todo evento importante, tiene una serie de, es un acontecimiento mitologizado, un acontecimiento divinizado, lo cual hace muy complicado su interpretación porque es un evento sepultado en capas y capas arqueológicas de, ahí el profesor Martín, ¿sabe lo que son las capas arqueológicas de sustratos de diferentes niveles de interpretación, lo cual hace absolutamente complicado la interpretación. Entonces, ese es otro cuestión importante. ¿Y por qué la ilustración? La ilustración es a propósito de la aparición de la modernidad, el acontecimiento de la modernidad. Una de las cosas de la mitología es que la Revolución Francesa es lo que produce la modernidad. Eso no es verdad, absolutamente no es verdad. Sin embargo, esa es también otra cosa arraigada, es otra visión canónica de lo que es la Revolución Francesa. La Revolución moderna la producen los españoles, o sea, todo lo que va a ser el desarrollo de la Revolución la producen los españoles en el siglo, a finales del siglo V, del siglo XVI, la escuela de Salamanca y compañía, pero ese no es el tema de esta conferencia. De hecho, la metafísica, la filosofía que sirve a esta cuestión es la metafísica de Suárez, que va a ser relativamente copiada por la metafísica de Wolff, que, digamos, intervenida por Leibniz y por los protestantes importantes de la época, Lessing, Jacobi, Riet, etc. Entonces, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema fundamental? Que hay un francés que se llama Descartes, en el siglo XVII, que acaba con la realidad. O sea, mientras que en el mundo tradicional la realidad existe, ustedes leen a
sobre si el mundo existe o no. Se interroga sobre cuáles son sus principios, pero no sobre el mundo. Una cosa es interrogarse sobre cuáles son los principios, como se lo hizo Anaximandro, ¿verdad? Uno de los grandes de la filosofía griega, sobre qué es, sobre cuál es el principio de la realidad, no sobre qué es la realidad, sobre el principio de la realidad, y decía que era el apeirón, o como lo hizo Demócrito, y planteó que eran los átomos, el atomismo griego, estamos hablando del atomismo griego, no el atomismo actual, pero era sobre la composición de la realidad ya existente, ¿verdad? Para el mundo cristiano, el mundo está allí, está creado, el mundo está creado, y opera a través de ¿qué? A través de la ley natural. La ley natural que no tiene nada que ver con las matemáticas, la ley natural es la ley tal como la propone la lógica y la filosofía aristotélica, metafísica aristotélica, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo biológico, con lo presencial, no, nada por el estilo. Entonces, en la modernidad, lo que la modernidad tiene que hacer es una cosa extraordinariamente compleja, de acuerdo con Descartes, que es crear el mundo. Crear el mundo, ¿verdad? Volver a crear el mundo. Y es lo que hace Descartes, digamos, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué Descartes es tan importante? ¿Por qué? No solamente por todo lo que sabemos, que no se lo voy a decir a ustedes, que son estudiantes de humanidades y filosofía y historia. Descartes, primero, desvincula la matemática de la realidad. Ya la matemática cartesiana, la geometría analítica, no tiene nada que ver con la matemática de Euclides o con las matemáticas de Ptolomeo, igual que Galileo. O sea, eso va a ser, ¿cuál es la importancia de Galileo, sobre todo de Galileo, Kepler y Descartes, que rompen con la matemática y la realidad? Ya la matemática no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? El problema que planteó Platón no es que Platón desconociera el problema. Entonces tiene que construirse la realidad. Y aquí está el punto. ¿Cómo se construye la realidad? Y lo van a hacer a partir de Newton. Ustedes saben, ¿qué hacen los ilustrados? Los ilustrados van a rechazar, a partir de Descartes, viene el siglo XVII, la filosofía del siglo XVII, que es cartesiana y sistemática, es una filosofía sistemática donde los principales son Descartes, Leibniz, Spinoza, Marpet, ¿verdad? Que es una filosofía sistemática, pero que sigue siendo una filosofía asociada a la religión, profundamente religiosa. Pero basada en los principios cartesianos, con sus diferencias. O sea, no es lo mismo cómo analiza la metafísica, la ontología spinoziana, el tema de la realidad, es diferente a como la ve Descartes. Pero en todo caso, tienen ese propósito. Los ilustrados van a romper con esta cuestión, y para buscar la realidad, un principio de realidad en Newton, y buscándolo a partir del análisis, la descomposición de la realidad, tratando de ver de las sensaciones, de lo sensual, de los sentidos. Aquí vamos a ver a Voltaire, vamos a ver a Fontenelle, vamos a ver a Condillac, que van a escribir grandes tratados de las sensaciones, ¿verdad? Grandes tratados de las sensaciones, porque es a través de la experiencia, a través de la sensación, cómo se va a tratar de construir el mundo, ¿verdad? Y esto rompe absolutamente con todo lo que había anteriormente a eso, ¿verdad? Y eso va a llevar las cosas a un sensualismo tan grande, que vamos a ver, por ejemplo, a un Barón de Holbach tratar de asociar la realidad, asociar el pensamiento, asociar la realidad a la construcción y a la deconstrucción de tal manera de los elementos de la sensibilidad, de las sensaciones,
que va a llegarse incluso a plantear que, que los pensamientos o las realidades construidas estén asociados a un órgano biológico, algún órgano biológico, ¿verdad? Y eso produce, quizás, vamos a decirlo técnicamente, una especie de ilozoísmo, una especie de materia animada, de materia biológica animada, porque este nuevo volver a las sensaciones, de abandonar los principios trascendentes de la metafísica, o de la metafísica cartesiana primera, va a llevar a este sensualismo, a esta cuestión que lleva el tema de la sensación, el tema de la sensibilidad, diría Roldán, el tema de la estética, a un nivel absolutamente muy duro. Todo lo que podemos saber, todo lo que podemos conocer, es aquello que podemos ver, sentir y experimentar, ¿verdad? Esa combinación entre análisis y experiencia. Pero donde esté implicado el cuerpo, donde esté implicada la biología, ¿verdad? Y eso es extraordinariamente es una ruptura con lo anterior. Y desde el punto de vista social histórico tenemos un Rousseau. No es el único, pero Rousseau es uno de los que va a crear el tema de la voluntad general. O sea, que vía esta forma de experimentar lo social a través de lo sensible, a través de la experiencia, el ser humano como un ser de luz que es capaz a través del pacto social crear una sociedad y crear la voluntad general, es otro hilo de pensamiento que lleva a estas dos cosas que nos deja un efecto de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo muy tremendo. Una de ellas, por la vía de la sensación, de la biología, de lo biológico, la presencia sobre lo biológico, de la sensación, es el wokismo, ¿verdad? El wokismo, lo wok, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque o sea, una de las cosas, como he hecho de todos titulares, voy a hacer de nuevo estos titulares pidiendo excusa de la sobresimplificación. ¿Qué es lo que están diciendo estas nuevas ideologías de transgénero? Bueno, que yo me puedo sentir un florero, que yo me puedo sentir un animal, que yo me puedo sentir... Y entonces la valoración, los sentidos, las emociones como principio de verdad, se vuelve una cosa importante, y esa es una herencia de la Ilustración. Una herencia, una. Yo no digo la única. Si ustedes me dicen que no, que hay otra, perfecto, ya lo dije. ¿No? Eso no está en discusión. Y la otra es el terror. Porque ¿quiénes fueron los inspiradores, uno de los grandes inspiradores del terror? No solamente porque Robespierre en 1792, creo, produjo el episodio del terrorismo y le quitó la cabeza. Se mataron entre ellos, que no fueron que liquidaron entre ellos. Mataron a un rey, a Luis XVI, que les dio todo. Luis XVI fue un rey que les hizo todas las concesiones que le estaba pidiendo la asamblea, y aún así lo guillotinaron. Y luego, pocos años después, se mataron entre ellos, se liquidaron entre ellos en ese episodio del terror. ¿Por qué era el terror? Bueno, hermano, la voluntad general. Pero como la voluntad general es muy difícil, la voluntad general siempre termina siendo la de alguien o la de un grupo. Y todo el que no está dentro de la voluntad general, pues lo mato. Porque esa es la mejor forma de construir la voluntad general: matar a todos aquellos que no están de acuerdo conmigo, de todos aquellos que no están de acuerdo con lo que yo planteo. Entonces, esa doble herencia de la Revolución Francesa, el wokismo, ¿verdad?, y el terror, es algo que es importante. Y les recuerdo, para terminar, que yo también le reconozco una cantidad de virtudes de la Revolución Francesa. Mi intención no es demeritar ni hacer una visión negativa de la Revolución Francesa, sino ver de cosas tan terribles como las que tenemos ahorita, registrar de dónde viene eso, ¿verdad? De dónde viene, ¿verdad? Porque solo de allí nosotros podemos reflexionar mejor sobre nuestro presente, ¿verdad? Gracias. Bueno, damos las gracias al profesor Pedro Castro, y
múltiples textos sobre la historia de la universidad, así como textos de historia, historiografía e ideas políticas en español. Su ponencia lleva como título La Revolución Francesa, una revolución del antiguo régimen. Igualmente tiene 15 minutos. Quisiera hacer una acotación de que las preguntas que se quieren hacer se están pasando papelitos por aquí para que se anoten las preguntas y luego se hacen al final. Entonces, bueno, el profesor tiene 15 minutos y gracias por su intervención. Gracias. Gracias. Me van a perdonar, Agustín, y no contarme el tiempo porque quiero saludar a algunas personas que llegaron a última hora. Bueno, eso no va dentro del tiempo. No va dentro del tiempo, sí. De la profesora María Antonieta Martínez, nuestra profesora de técnica de investigación documental de siempre, la profesora Martín también. María Eugenia Martínez también, la profesora Cisnero, autoridad del profesor de facultad las dos, el profesor Álvaro Montenegro, presidente de Mediano TV, aquí. Así que si quieren salir de la Profesor Gerson Rabanales, presidente del Colegio Internacionalista, doctor. Gerson Rabanales, el profesor Emma Guía, por allá está Taura Marina, nuestra candidata eterna a decano, como siempre. Y el profesor Rondán Esteban Millé, toda una autoridad en términos de historia del arte. Gracias por asistir. El profesor Fernando Uber, de la Universidad Simón Rodríguez. Por allá atrás, bueno, Iris, de la Academia de Historia. La profesora Carol, de la Asamblea Nacional, pero de los buenos, no de los malos. La profesora Mariana Arapé, bueno, nuestro ilustre colega Luis Faraje, especialista en el área de historia naval, de historia marina, que es un honor que esté aquí con nosotros. Y por allá está López, nuestro director de la Biblioteca Central, que por fin está funcionando la Biblioteca Central gracias a él. Está Paulino por ahí, pero no lo veo. Paulino. El doctor Jesús Rodríguez también está allá. Jesús Rodríguez, el doctor Silvio Castellano. Silvio Castellano, está el padre y maestro José Juan de Paz, párroco de Corazón de Jesús, aquí en el centro de Caracas, amigo de hace muchos años. El profesor Luis Convenales también. Convenales está poniendo todo. Sí, El profesor Rodríguez, ya Rodríguez, no que Rodríguez, que es alemán. Sí. Y Ixia Pacheco, bueno, y nuestro queridísimo arqueólogo oficial de la universidad, profesor Carlos Martín, de quien hemos aprendido tanto, ¿no? Verónica, no sé dónde se llama, mi querida tutoriada Verónica Frais, ¿no? Bueno, los demás me perdonan que si me salté alguno, pero quiero darle las gracias porque, y pedirle disculpas porque habíamos pensado un público de 20 personas y tenemos entre 40 y 50 personas aquí, ¿no? Pese a que estamos en una fecha difícil porque no hay clases ya, aquí hay muchos muchachos estudiantes y muchos profesores internos y externos, lo cual quiere decir que estamos tratando de llenar un vacío intelectual que hay en la facultad y en la escuela, un vacío intelectual gravísimo que estamos viviendo. No voy a profundizar en eso porque la idea no es polemizar, ¿no? Pero hay interés y el hecho de que ustedes estén aquí significa que hay interés en superar este vacío intelectual y académico. La prueba es que la dirección está cerrada ahora. Fíjense, algo está pasando en esta escuela, ¿no? Cuando deberían estar apoyándonos en esta actividad. Y si quieren votarme, que me voten porque yo soy jubilado. Sí. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia. Y voy a hacer una breve reflexión sobre la Revolución Francesa. Quiero recordar a la profesora Taide Sabarce, no muy pocos lo recuerdan aquí. Yo hablé con ella, Ella está muy enfermita. a ver si podía ir a grabarla, y Sí. dijo que no, que está muy interesada en todo lo que digan aquí, se lo pasen a ella porque eso la nutre. Le estamos grabando para mandárselo a ella. Bueno, ella habló contigo. Sí. Okay. La profesora Taide fue fundadora y yo fui su ayudante de 2 asignaturas en esta escuela, que fueron Introducción a la Historia Universal, que no existía, y la historia de África, un país en el
cual buena parte de su componente biológico y cultural africano, no existía historia de África, ¿no? Entonces pudimos abrir eso gracias a Taide, gracias a la profesora Gavilá, gracias a la profesora aquí presente, con el cambio de pensum pudimos abrir eso. Y una de las cosas que trabajamos a partir de una ponencia de la persona francesa Catherine Coquelin-Droby, ¿no? El problema de la historia universal que se dividía realmente era en dos. La historia universal empezando con el neolítico, ¿no? ¿Verdad? Hace unos 10.000 años aproximadamente. No voy a hablar de la historia universal del paleolítico, que sí existió, en el sentido de que esas sociedades se dividen en dos partes realmente, ¿no? Y la Revolución Francesa no es sino un pedacito pequeño de este proceso, ¿no? Es en el sentido de que la historia de las sociedades agrarias empieza por allá, hace unos 10.000 años. Los turcos, como dice el profesor Martín, quieren agarrarse a la mayor antigüedad, ¿no? En realidad ellos tienen evidencia y elementos como para señalar que la agricultura pudo haber nacido allí, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Pero esa historia de las sociedades agrarias, vamos a darle unos 10.000 años a partir de esta fecha, ¿no? 8.000 años antes de Cristo. Terminan su dominio en el siglo XVIII. Más o menos lo que habló Pedro Castro nos señala que la intelectualidad ilustrada, ¿cómo que se llama? Enciclopedia, ilustración, etcétera, están evidenciando que algo está pasando en el mundo, porque no es un problema solamente de Francia, es un problema que vamos a encontrarlo en muchas otras partes, a partir de, por ejemplo, cuando le cortan la cabeza al rey Carlos I en Inglaterra. ¿Por qué es? ¿No? Y es más o menos en la misma época, ¿verdad? Claro, porque un tirano, se le considera un tirano al Parlamento, lo destituye y lo condenan a muerte, ¿no? Eso fue por allá por el año 1649, cuando le cortan la cabeza. Y después también el Parlamento, con aquella Revolución Gloriosa en 1688, destrona a Jacobo, ¿no? A Jacobo II. Entonces, mucho antes, casi 100 años antes de la Revolución Francesa, estaba ocurriendo la Revolución Inglesa y se instaló un régimen parlamentario constitucional en Inglaterra. ¿Por qué Francia se convierte de repente en el pivote, ¿no? Quizás la influencia cultural de Francia pensó mucho en este problema. Además de eso, vamos a encontrarnos también en España, en 1766, un poco antes de la Revolución Francesa, ocurre el famoso motín de Esquilache. No sé si ustedes han oído hablar de ese motín. Hay un cuadro de Francisco de Goya muy bueno, que está en una colección privada, no lo han podido llevar al Museo del Prado. Buenísimo, el cuadro de Goya, uno de mis pintores favoritos, donde, ¿quién aparece en ese cuadro si lo han visto? Arengando al pueblo, un sacerdote, el padre Cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué hace Carlos III? Hace una investigación, por mala suerte, la pone en manos de algunos ilustrados importantísimos, entre ellos Campomanes en aquella época, y se averigua, se investiga y se encuentra a sectores muy reaccionarios de la nobleza y a los jesuitas detrás de todo este motín y esta situación, esta pre-revolución francesa que ocurre en 1766 en España. Se logra controlar porque Carlos III supo negociar y además usó las tropas valoras, ¿no? y otras tropas, cosa que no hizo Luis XVI con la Guardia Suiza, ¿no? Luis XVI era un buen hombre, ¿no? Incluso había ya liberado a los siervos de su dominio mucho antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la visión popular de que si María Antonieta le montaba cacho, ¿no? Una bellísima, la austríaca, que si por la odiaban para austríaca más que por otra cosa, ella era amante de un sueco Freisen, ¿no? Descaradamente delante de su esposo, ¿no? Y también el hecho de que la familia de Orleans generó una crisis interna por ocupar el poder. Recuerden que el duque de Orleans se cambia de nombre y se empieza a llamar Felipe Egalité, ¿no? Y se olvida de igualdad, se olvida de que era noble. Mirabeau también juega a la revolución, el padre Sieyès juega a la revolución. Este es un problema realmente, y es por eso que discutíamos con Taide y los estudiantes que en realidad la Revolución Francesa no es tanto el principio de la época moderna,
sino el fin del antiguo régimen. Es la última revolución del antiguo régimen. Es lo importante de la Revolución Francesa, ¿no? Que estaba dando señales desde el siglo XIV, la famosa crisis con la peste negra, con la huida de los siervos, los problemas del surgimiento de las ciudades, de las universidades, es decir, los cambios del siglo XIV estallan entre el siglo XVII y XVIII en Inglaterra, en Francia, en España y en otras partes con menor consecuencia, ¿no? Entonces ese problema de la Revolución Francesa tiene puntos muy álgidos y muchas cosas que decir. Hay todavía versiones, por ejemplo, yo le voy a hacer circular este librito para que lo vean, ¿no? Sobre los precios del trigo en el año 1789, si quieres pasar para que la gente lo vea. Este dice que esa fue, y es verdad, fue un motín de hambre, en principio. En realidad lo que ocurrió aquí en Venezuela con el Caracazo fue un motín de hambre entre comillas, porque había mucha gente de clase media saqueando, ¿no? Y pleitos entre malandros donde hubo muchos muertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vean en ese cuadrito cómo se elevaron en el año 1789 los precios del trigo, y eso implicó la subida de los precios del pan de una manera terrible. La gente tuvo que comer más bien pan de centeno. Hay una tesis hoy en día en boga, me parece un poco exagerada, pero es interesante, de que la gente al comer pan de centeno, los aristócratas y algunos comerciantes habían acaparado los granos, ¿no? Y el centeno parece que generó unos pequeños hongos, ¿no? Y con esos hongos se hizo pan, y ese pan tenía una especie de alucinógeno en base a hongos. Y eso explica en gran medida por qué esos acontecimientos de julio fueron tan violentos contra el rey, contra la aristocracia. Uno observa el odio hacia el rey de repentino, pasaron del amor al odio de una manera terrible, ¿no? Esa es una tesis, vamos a decir, circunstancial e importante, y hay que comprobarla, porque no es la única variable que se puede tomar como causa. Los precios del pan son más importantes que los hongos alucinógenos, ¿no? Pero ese factor llama la atención de que la situación estructural y coyuntural era tan grave que un detalle como este era capaz de generar una exacerbación del proceso revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes, la gran culpa de esto es la revolución aristocrática. La Revolución Francesa es en principio una revolución aristocrática, no burguesa liberal como dicen los marxistas, ¿no? Aristocrática porque en 1787 el rey mete la pata y convoca la asamblea de notables, la asamblea de nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha quebrado la hacienda, no tiene dinero y necesita nuevos impuestos. Y la única manera, le dicen los notables en la asamblea, la única manera de cambiar los impuestos es convocar los estados generales del reino. Los estados generales es como el parlamento en Inglaterra o como las cortes en España. Sí, es la base fundamental de la soberanía que apoya la soberanía real, ¿no? Y en ese sentido se comete el error de convocar a los estados generales en lugar de recurrir a la fuerza, ¿no? Aunque sí se puso preso uno que otro, vamos a decir, parlamentario de los tribunales, pero Luis XVI, como les dije al principio, era un buen hombre en ese sentido. Y los estados generales generaron un clima electoral porque había que elegir diputados del tercer estado, diputados del clero, diputados de la nobleza, y escribir los cahiers de quejas, ¿no? Los cuadernos de quejas, que era lo que se iba a llevar a la discusión en los estados generales, ¿no? Y eso creó un clima electoral, un clima de confusión y de violencia, en el cual los siervos dejaron de pagar impuestos, empezaron a quemar archivos, ¿no? Se generó una situación revolucionaria casi espontánea. Y la revolución no fue la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, evidentemente, lo que era la búsqueda de armas, como el cuartel de los inválidos, ¿no? De armas y pólvora para formar una guardia que defendiera la revolución, porque Luis XVI tenía en Versalles una verdadera fuerza militar, capaz de reprimir y acabar con este bochinche, ¿no? En ese sentido, el rey cometió el error de convocar un organismo alborotador que no se convocaba desde 1614, casi 2 siglos. ¿Por qué? Porque la monarquía absoluta, evidentemente, para ser absoluta no tiene por qué consultar a nadie. Es la voluntad del rey la que como decía Luis XIV, la état c'est moi, ¿no? O como dice Luis XVI, trata en el Parlamento de decir, esto es legal porque yo digo que es legal. Pero no le hicieron caso. Después que aprobó el impuesto, al salir él, lo derogaron, ¿no?
Ya ese proceso estaba dado y el 4 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional, que se había constituido sobre la base de los estados generales, no puedo dar más detalles, del voto por orden, se pasa al voto por cabeza, se unen las tres órdenes en una sola cámara, se llama Asamblea Nacional, y decreta la abolición del feudalismo. Esta es la verdadera Revolución Francesa, el decreto de abolición del feudalismo el 4 de agosto de 1789. ¿No? Después de eso, evidentemente, como señaló Pedro, va a venir la fase, vamos a decir, del terror, muy vinculada a los problemas del mal manejo de la monarquía, porque era una monarquía constitucional la que se constituyó frente a la Asamblea, ¿no? Luis XVI es monarca constitucional durante unos 3 años, no es que le cortaron la cabeza apenas llegaron, como decían con Carlos I, ¿no? Él metió la pata otra vez, Luis XVI, como buen hombre, y trató de huir, la famosa huida de la Tullería, el Palacio de la Tullería hacia Varens. En Varens lo identifican, mucha gente lo había identificado al camino, pero no lo denunciaron. Pero todavía tenía sus amores por ahí, la gente lo quería. Pero al final, una persona, uno de los que cambiaba las postas de caballo, se dio cuenta y lo denunció con la policía, ¿no? Y por casualidad parece que la reina iba con su amante y junto con el esposo en esa huida. Los agarran y se los llevan, le hacen un juicio, como ustedes saben, sin el debido proceso y por votación, no por probanza de prueba o autos de juicio, se le condena a muerte por voto, ¿no? Que le simpatiza, que no le simpatiza, ¿no? Y realmente la Revolución Francesa, aunque decreta los famosos derechos del hombre y del ciudadano, no cumplen con los derechos del hombre y ciudadano. Es la primera que los viola, ¿no? Sobre todo en la época de Robespierre, ¿no? Y que de una u otra forma, claro, eso va a llevar al famoso caso del directorio, que es un régimen moderado de transición, y del directorio va a surgir el consulado francés, en el cual va a aparecer una figura muy importante en la fase de la guerra contra Austria y Prusia, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón, el ejército se toma vamos a decir, se convierte en un partido político, ¿no? Y eso ocurre en todos los países, incluso en el nuestro, ¿no? El ejército Napoleón montado sobre el ejército. Por cierto, la película de Napoleón es muy mentirosa, si la llegan a ver algún día, muy buena, cinematográficamente hablando, a lo mejor Roldán la ha visto. Pero hay unas mentiras ahí. La primera derrota de Napoleón es en España, no es en Rusia, ni es en Waterloo, ¿no? En la batalla de Bailén, la derrota. Pero claro, como la cinematografía anglosajona nos ve a nosotros como inferiores, a los latinos, por algo Trump nos está sacando de los Estados Unidos, ¿no? No, esa película, por muy buena que sea, excluye y miente en el sentido que la heroicidad de Napoleón, aunque la batalla de Austerlitz está muy bien representada ahí, muy bonita, muy bonita. Si es que una guerra puede ser bonita, no sé. Pero sí, ya terminé. Bueno, entonces en este sentido tengo que terminar porque hay demasiado que hablar sobre esta cosa. Lo último que quiero hacer reseñar es que Venezuela es consecuencia de estos procesos. Consecuencia de estos procesos. Nuestra revolución de independencia, si es que fue una revolución, evidentemente, está muy asociada a la cuestión española y nuestra constitución de 1812. La segunda constitución que tenemos, no es la de 1811 es la primera. La segunda es la de 1812, que es la constitución de Cádiz, ¿no? Aprobada porque nosotros éramos miembros, no de colonia, sino provincia hispánica, ¿no? Y en la cual teníamos representantes en la composición de las Cortes de 1810. Claro, Galicia tenía 23 representantes, pero Venezuela tenía 2, ¿no? Y en la firma de la Constitución de Cádiz, Valencia tenía 17, que era la que más tenía, y Cataluña 16, pero Venezuela tenía 3 firmantes en la Constitución de Cádiz, ¿no? Y bueno, esa Constitución podía cerrar con lo que dice al principio, ¿no? En esto tuvo que ver mucho Jovellanos, tuvo que ver mucho Manuel José Quintana, el poeta, que fue el que escribió la idea de la Universidad Central, donde estamos aquí. Eso no fue Vargas ni Bolívar, la Universidad de Madrid, la Universidad Central de Madrid. Fíjense, la Constitución Política de la Monarquía Española dice, en su artículo primero, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, de América y de España, ¿no? Y reafirma en su artículo 5
son españoles, todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estas, ¿no? Entonces, esta situación nos empujó a ser partícipes de esta situación y bueno, yo los invito a la lectura, al trabajo sobre este tema, porque es el modelo dentro del contexto que les he señalado. Es la última revolución agraria de una sociedad agraria y no la primera de la sociedad moderna. La sociedad moderna ya tiene que ver con el siglo XIX, que es el liberalismo, y puede venir por el socialismo. Bueno, muchas gracias y disculpen que sea tan apretado. Gracias, profesor Alberto Navas. Y ahora pasamos a dar la palabra al doctor Alejandro Mendible. El doctor Alejandro Mendible, profesor egresado de nuestra escuela de historia, doctor en historia de la Universidad Católica Andrés Bello, quien ha desempeñado como docente tanto de pregrado como de posgrado, siendo coordinador de la maestría en historia de América y de Venezuela, así como jurado múltiples tesis doctorales, bueno, estrellas, y su aporte al análisis de la historia de Brasil ha sido notable, por lo cual le agradecemos su presencia el día de hoy aquí. La ponencia del doctor Mendible lleva como título El impacto de la Revolución Francesa en Latinoamérica. Profesor, tiene 15 minutos también. Gracias por su... Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, ¿no? Mi participación se basa sobre el impacto de la Revolución Francesa en Latinoamérica, haciendo énfasis en la situación de la región a partir de 1980, ¿no? Cuando el mundo o el nuevo mundo aparece la formación como un paradigma nuevo de América Latina, el caso sudamericano, ¿no? Mi participación en el contexto de la Revolución Francesa va en dos cosas. Uno, la idea básica del absolutismo, ¿no? Porque como sabemos, la Revolución Francesa rompió la cabeza del absolutismo cuando tomó la cabeza del rey y pasó del vasallo al ciudadano. Entonces, el poder divino pasó a ser el poder de los ciudadanos, el poder de los hombres en la tierra, ¿no? Y lo que sucede en el periodo independiente de América Latina es precisamente la participación de los en ese caso ciudadanos, y hay todo el proceso de la ciudadanía. Y el futuro estará en el que se está formando y estará por formarse o constituirse en Sudamérica, dependerá en todo caso de los ciudadanos. Y en segundo lugar, por el mismo proceso que creó la coyuntura de independencia y del deslave colonial americano de Iberoamérica, es el caso de la revolución de las guerras napoleónicas y cómo Napoleón, cuando decidió entrar a la península ibérica para atacar a su rival Inglaterra, ¿no? Que estaba en conflagración, entonces determina un hecho que tiene dos modalidades. El caso de Hispanoamérica, que tiene por supuesto un desmembramiento como consecuencia, y el caso luso o el caso de Brasil, que queda entonces, como dice Germán Arciniega, un continente dentro del continente. Y eso es precisamente un elemento de referencia para el caso Sudamérica. Para lo que yo pretendo, planteo tres ideas. La primera idea es considerar entonces de manera global un proceso de un largo viaje de América Latina desde su nacimiento al principio de 1800 del siglo XIX hasta 1980, cuando se produce entonces un elemento que es para mí importantísimo para el caso de la unidad de América Latina. El segundo asunto sería por qué tomar entonces la década del 80 como un elemento de referencia para el surgimiento del caso de Sudamérica, porque a partir de ese momento se precipitan los acontecimientos, que es lo que estamos viendo ahora, y América del Sur aparece como una unidad que se convierte en una región a partir del año 2000, precisamente cuando se cumplen los 500 años del descubrimiento de Brasil. Y en tercer lugar, habrá 4 puntos muy puntuales para terminar entonces en cuanto al regreso pues, del primer punto del largo viaje, que es una idea también que plantea SEA y otros más,
es lo siguiente, ¿no? Uno, América Latina no ha funcionado como una unidad, pero sí como, como algo virtual, más que real. La realidad son estados nacionales bien diferenciados. En la actualidad tenemos 33 estados latinoamericanos bastante diferenciados unos de otros. Pero la región no ha logrado cristalizar, pasar a elevarse del nivel de historias nacionales para convertirse entonces, como lo se convirtió Europa o Estados Unidos, en protagónica de los eventos universales y tener entonces un lugar destacado en la edad moderna o en la edad contemporánea. Se mantiene entonces a un nivel más bajo y lo que realmente se desenvuelve y se desarrolla es el caso entonces de las historias, como decía, de los estados nacionales. En ese sentido hay dos asuntos que yo creo que es importante. Uno es la identidad y otro es la temporalidad. O sea, en cuanto al primero, como ya decía, evidentes son muchos estados bastante diferenciados. O sea, que por supuesto cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Para puntualizarlo y ejemplificarlo, tomaría dos, precisamente en función del caso de América del Sur. Uno México y el otro Brasil. ¿Qué fue México? México fue el primer virreinato español en América. Tenía un territorio que llegaba a Alaska. Ese territorio se independizó en 1810 con el Grito de Dolores. Después en el 24 viene la independencia. Y después entonces traumatizado o impactado severamente por el expansionismo norteamericano. Y a principios del siglo XX viene la Revolución Mexicana, que es el gran acontecimiento latinoamericano. Entonces México ejerció un gran liderazgo, sobre todo en valores como se llamaba el nacionalismo latinoamericano, ¿verdad? En el caso de Brasil es lo contrario. Brasil, que aparece precisamente por la suerte del Tratado de Tordesillas y se va expansionando, tomando territorio de España, tiene entonces una independencia bastante diferenciada del resto de los países latinoamericanos. Primero, no fue un proceso sismático como el caso de la América, sino un proceso de trasplante donde el rey y la monarquía se trasladó y va entonces a internalizar el colonialismo dentro de Brasil y va a crear entonces un elemento de consustanciación con la sociedad existente. Y el proceso es más realmente posterior, después de 1821, cuando el rey tiene que regresar por una revolución que deja a su hijo y el hijo es el que hace el proceso de transición definitiva y queda entonces como un imperio. En ese caso sería interesante, ya que estamos hablando de la Revolución Francesa, que el rey cuando regresa, cuando viene y huye a América, viene huyendo, pero viene en guerra. Y en América sigue la guerra con Francia y ataca precisamente la Guayana Francesa. Y Brasil fue en esa época Caribe y no siguió siendo porque después en el Tratado de Viena, en el Congreso de Viena, él vendió los derechos y se retiró. Y el segundo asunto que es muy importante es que el rey era casado con una española, una hermana del rey español, y quiso ejercer sus derechos en América. Carlota Joaquina quería utilizar entonces Buenos Aires como la sede de referencia para toda América del Sur, el cual tenía como apoyo lo más importante en ese momento, que era el virreinato de México. Bueno, esa situación es muy importante, como decía, es algo que va a establecer una diferencia entre Hispanoamérica y el caso entonces del uso americano, ¿no? El asunto entonces de la temporalidad, como decía, es muy importante, porque los estados no se desarrollaron simultáneamente, sino que hay un proceso muy desigual de formación. O sea, no es lo mismo comparar Haití que con Brasil, o viceversa, o como quieran. Entonces, son individualidades, ¿no? El otro asunto sería entonces que todo ese aspecto que podía dar para mucho extendernos,
es algo que se simplifica en el siglo XX con una palabra: subimperialismo. Entonces, ¿qué es el subimperialismo? Es casi una tesis para América Latina, porque surge toda una teoría, que es la teoría de la dependencia, con ramas, etcétera, y una profusa cantidad de obras. O sea, todas tienen entonces el hecho pues, del saqueo, porque el sur va en función también de la metrópoli. Fundamentalmente de metrópolis, que el caso europeo, Inglaterra y después los Estados Unidos, que sujetan el área dentro de la esfera de Occidente, que es algo que es una de las cosas que hoy en día se hace controversial, porque estamos viviendo entonces una historia universal que ya no es simplemente occidental. Bueno, el segundo asunto que yo decía entonces, ¿por qué tomo la década del 80 y hago el corte, el deslinde? Porque en esa fecha sucede algo importante para todos los países americanos, es la deuda externa. La deuda externa es un problema real, estructural, que pone de relieve la debilidad del Estado de América Latina. Ningún Estado por sí mismo demostró que tenía capacidad de superar ese problema. Pero en ese momento, en esa década, que se creaba pues el problema entonces de la deuda externa y su crisis, surgían problemas existenciales internos de los países, que era, por supuesto, una separación entre el plano político y el plano económico. En el plano económico, procesos inflacionarios crecientes en casi todos los países, 1000%, 2000%, que realmente afectaron las estructuras, sobre todo de los estados autoritarios, sobre todo en América del Sur, donde se está un proceso de dictadura, Brasil, Argentina, Chile, con Pinochet, etcétera, etcétera. Todas empezaron a marcar entonces un proceso ¿por qué? Por un ascenso de la sociedad civil. En el otro sentido, entonces, en el plano político, un proceso de buscar una legitimación que sería entonces una democratización. Eso es muy importante porque ahí pasa lo siguiente. Cuando llega la década del 90, es la última década del siglo pasado, eso coincide precisamente con el colapso mundial, por el colapso del comunismo, o la caída del muro de Berlín, etc. ¿no? Entonces, mientras se está dando esa situación en el mundo, en América Latina todavía la Guerra Fría no desaparece, porque queda Cuba, que está todavía. Y aparecen otras, por ejemplo, como el caso del Foro de San Pablo. Pero lo que sí existe en ese momento es la supremacía de los Estados Unidos para mantener entonces la unidad de todo el hemisferio. Es la época de lo que se llama neoliberalismo, el consenso de Washington, etcétera, etcétera. Y en ese momento, con esa superioridad de los Estados Unidos, se produce la cooptación de México en 1994 al Tratado del Norte. Ese es un hecho importantísimo, como ya señalaba, porque al México retirarse, entrar al norte, tiene entonces una afectación sobre los demás países de América Latina. Eso motiva entonces a Brasil, que como dice, un espacio enorme, que se mantenía unida, que tiene comunicaciones con todos los países, a tener que abordar, tratar de llenar ese vacío. Y eso es lo que empieza a suceder a partir de el segundo lustro del siglo pasado, con Cardoso, uno de los presidentes importantes de la era esa del subdesarrollo o de la teoría de la dependencia. En el año 2000 se decreta entonces, precisamente, como se señalaba, la primera unión de presidentes suramericanos, y así va atropellando en paso lo siguiente, ¿no? En el año 2001 se produce el ataque a las Torres Gemelas, y vemos entonces que eso afecta el cambio geopolítico de los Estados Unidos, y América Latina queda entonces, América del Sur queda un poco floja, suelta. En ese momento los Estados Unidos especifican que otra vez lo ha señalado Trump, que sus fronteras estaban en Panamá. Lo
dice explícitamente en el momento cuando empieza la guerra contra el terror en el caso de los países árabes. Bueno, en el 2002 hay un cambio entonces presidencial, llega Lula, que decía el Foro de Sao Paulo, ahí empieza una consensualidad con otros líderes políticos y empieza algo que es el primer proyecto de hacer una civilización, un proyecto civilizatorio sudamericano. Eso tiene un momento importante que es lo siguiente: en 2005 se reúnen en Mar del Plata los presidentes de América y derrotan la posición de Bush para entrar entonces en el ALCA. Eso deja América del Sur por su cuenta. Y en el 2008 se crea entonces UNASUR en Brasilia, donde Lula habla, dice que los pueblos unidos suramericanos moverán la política mundial. Ese proyecto se descalabra a partir de 2016 por la salida de Dilma y se cae la plataforma de Brasil y sabemos que empieza un proceso que llega hasta hoy, caso de Argentina, caso de Brasil, etc., ¿no? Entonces esa es, pero el hecho de la factibilidad de que sea una unidad geoeconómica y que esté en ese proyecto es innegable, porque lo estamos viendo ahora, los proyectos carreteras vinculadas. ¿Por qué? Transformar lo que antiguamente era el proceso de separación por límite, buscar una armonización, como el caso de Mercosur, donde fue una fuente de confrontación, por ejemplo, la guerra de Paraguay, convertirla entonces para hacer algo, y también el Tratado de Amazonas. Pues esa situación yo la planteo, para terminar, en 4 cosas. Fíjate. 1. Veo algo muy importante en esta escuela para empezar a hacer una revisión del proceso histórico venezolano, partiendo del presente. ¿Por qué? Venezuela fue un país protagónico de esa realidad sudamericana con el proyecto de Bolívar, San Martín, etc. Es la epopeya. Nosotros éramos eminentemente sudamericanos, pero con la llegada del petróleo, con Gómez, etc., entramos en el proceso de la aureola de la independencia del norte, por los vínculos económicos con el norte y la sociedad venezolana. Pero a partir de finales del siglo pasado hasta hoy, hay un proceso donde el régimen busca romper esa dependencia y buscar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Entonces aquí viene mi gran cuestión. ¿Por qué estamos acá? Porque nos reunimos nosotros acá en base a un pensador clave y fundamental del proceso histórico venezolano, el profesor Carrera Adame. ¿Qué es lo que significa para el estudio del culto a Bolívar? Un libro fundamental para entender entonces ese proceso, y que él mismo posteriormente lo anunció hace unos años, que era la teoría de reemplazo, que el profesor tiene un trabajo que yo se lo comenté, que es muy importante y debería ser publicado para divulgación para los estudiantes. ¿Qué significa ese reemplazo? Porque la salida de Venezuela en este momento tiene que ver en función de la problemática sudamericana. En mi opinión, va a ejercer un papel importantísimo. Brasil, Colombia, etc. Y los 3 puntos posteriores serían los siguientes. 1. El problema que viene desde la conquista y la colonización, el problema de los aborígenes, el problema de sus derechos. Eso no ha sido resuelto. El problema de los negros y el problema social. Esos son problemas vitales para los países de América del Sur, y eso es precisamente algo que está en el ambiente de todos los países. La segunda cuestión sería lo siguiente, ¿no? La influencia geopolítica de nuevas metrópolis que todavía no está evaluado, como el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Irán, y su ejemplo como que afecta todo lo que sería occidental, el caso religioso, etcétera, etcétera. Y cómo eso entonces realmente está y va a funcionar, o está funcionando en el PEN. Y el caso entonces finalmente, un caso muy importante,
no hay nada más revolucionario hoy en día que la paz. Y América Latina y Sudamérica ha sido un continente de paz. Nosotros estamos desnuclearizados, pero el problema de los límites es un elemento importante de referencia. Los grandes choques del siglo XIX y los problemas tradicionales están latentes. Y no olvidemos que en la región, por lo menos en nuestra región, también hubo países que estuvieron muy cerca, casi a poco de tener el problema atómico. El caso de Brasil, el caso de Argentina. Ese es un problema que ahora cuando vemos está latente, pero todo depende, como decía al principio, de los ciudadanos sudamericanos, porque el futuro está en las manos de los habitantes sudamericanos. Por su exposición. Y vamos a finalizar este evento con las palabras del profesor José Betancourt, quien es magíster Cientiarum y cursante del doctorado en Ciencias Políticas, profesor de nuestra escuela y ha dictado múltiples asignaturas en la misma, ¿no? Referente a Historia de América y Historia de Venezuela, y cuya ponencia lleva como título 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811, del deseado al traidor. Bueno, profesor, tiene 15 minutos y les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus consultas, sus preguntas escritas. Ya están rodando por ahí los papelitos para que hagan su presentación. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, me siento como si fuera estudiante. Bueno, pues, estos profesores que fueron mis maestros, hoy día son compañeros y colegas, ¿no? Bueno, para ir en materia rápido, bueno, además agradecer la presencia de profesores, estudiantes. Fíjense, mi ponencia arranca partiendo de una reflexión que realizó el profesor Germán Carrera Dama en su trabajo Achicar, Sentina y la historiografía venezolana. Y él señala allí que esa sentina está contaminada de diferentes elementos que contaminan el estudio histórico venezolano, pero un elemento que incrementa esa sentina es el elemento romanticista, el elemento épico, ese elemento patrio de nuestra historia, la cual ha sido un gran problema porque lejos de permitir que la sociedad logre crear una identidad, una conciencia histórica que descanse sobre su desarrollo y evolución como sociedad, ha terminado creando una visión de rechazo a nuestro pasado, rechazo sobre todo al elemento hispánico. Bueno, nosotros descendemos justamente desde el punto de vista de idioma, religión, de lo que viene siendo la herencia hispánica. Y en tal sentido, eso también ha terminado generando problemas en cuanto al estudio histórico y cuestiones a las cuales se deben atender hoy día. Entonces, ¿por qué razón tomo como nombre, que muchos profesores me dicen que es bastante pintoresco? Lo tomo por una sola razón, y es que para entender tanto el 19 de abril de 1810 como el 5 de julio de 1811, tenemos que comprender que primero, parte de esa construcción que ha hecho esa historiografía patria, ese relato épico, es casi que presentar a Venezuela como una burbuja aislada en el universo donde todo ocurre literalmente por predestinación divina. O sea que no hay una interconexión de hechos en los cuales hay una reacción. Y es el caso, por supuesto, lo que es la crisis del mundo hispánico. Y ojo, la crisis del mundo hispánico en América, no viéndola desde lo que fue la invasión napoleónica, es una crisis que inicia terminada la guerra de sucesión española, en el cual justamente la implementación de los decretos de nueva planta por parte de los Borbones va a crear una serie de malestares en lo que va a ser su dominio de ultramar. Un ejemplo de ello, por eso es que quiero centrar mi ponencia, no es tanto en volver a relatar y leer las actas del 5 de julio y 19 de abril, sino más bien enfocarnos los elementos clave, esas palabras clave que vamos a ver en común, y las cuales tienen su origen en gran medida en muchos documentos escritos por españoles, analizando el problema americano. El primero de ellos, José de Ábalos, intendente de Venezuela, entre 1776 y 1783, quien
en septiembre del año 1781 escribió una memoria al rey haciendo un balance de lo que está pasando en América Española. Y una de las cosas que él señala constantemente es que hay un malestar latente entre los habitantes, porque ellos ya no tienen esa identidad como españoles que tuvieron en otro a sus ancestros. Ellos ya están teniendo una identidad americana. Se sienten alejados de la metrópoli simple y llanamente por los abusos y, tal como lo señala, usurpaciones de funcionarios españoles, quienes cuando llegan a estas tierras, lejos de administrar en justa ley del rey, lo que terminan haciendo es oprimir a la población y enriquecerse. Ante lo cual, Ábalos, ante esta crisis señala, y ojo, en el año 1781 tenemos en pleno desarrollo, terminando la revolución de las 13 colonias. Y lo que señala Ábalos justamente es, los americanos están viendo a los Estados Unidos como un ejemplo. Esa rebelión de los colonos ingleses lo están viendo como un ejemplo. Tenemos que evitar que eso ocurra aquí. Y todas esas ideas están llegando aquí de manos de nuestros enemigos. Por eso Ábalos presenta al rey una visión revolucionaria y es, hay que crear reinos. O sea, es decir, el rey debe tutelar una independencia en su dominio en América, creando reinos, un reino en el sur de América, sobre todo en lo que va a ser el territorio del Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, ya que allí vemos el mayor foco de conflicto. Claro, Ábalos lo está haciendo porque está analizando dos hechos que se están desarrollando, tanto en Santa Fe como en el Perú, la rebelión de Tupac Amaru y la rebelión de los comuneros de Santa Fe, señalando de que están interconectados y que para evitar nuevos males es necesario independizar esa región. Primer elemento. Aquí vemos justamente cómo en el marco de estos autores vamos a un segundo autor. El primero, Ábalos, promonarquista. Vemos un segundo autor, Juan Pablo Vizcardo, Carta a los Españoles Americanos, año 1792. Vizcardo justamente va a plantear en similar medida la idea de Ábalos, pero bajo una visión de decir, hay que hacer la ruptura. O sea, ya nosotros tenemos una identidad propia, tenemos una identidad americana. Esta tierra es nuestra patria, tenemos que independizar. Plantea esa idea. Pero además aquí vemos cómo en el marco de todo este proceso, y ya entrando directamente al conflicto que va a generar lo que fue el Tratado de Fontainebleau, que va a dar pie al ingreso de tropas francesas en España y que va a dar pie luego a lo que va a ser el motín de Aranjuez. He de destacar justamente cómo los sucesos que se van a dar, tanto en Aranjuez como en Escorial, van a ser también fundamentos de preocupación dentro del reino y lo que va a terminar derivando, por supuesto, en las abdicaciones de Bayona, de Fernando VII y Carlos IV. Una vez ocurrió este hecho, vamos a ver cómo va a aparecer dentro de esta nómina de autores españoles el señor Gaspar Melchor de Jovellanos, quien fue miembro de la Real Academia Española, miembro de la Real Academia de Historia de España, fue miembro de las órdenes militares, además fue también destacado jurista español. Y él, una vez se instalan las juntas, él señala justamente que en el memorial del 7 de octubre de 1808, él señala tres fundamentos que van a terminar siendo, que aun cuando están justificando la creación de esta Junta de Regencia, va a terminar siendo el justificativo para el movimiento del 19 de abril de 1810. Porque vamos a ver cómo en el numeral 2 de ese memorial de defensa a la Junta, señala que existe un derecho legítimo de insurrección ante el peligro de que el pueblo sea esclavizado por sus gobernantes, dando pie a lo que es la justificación de la creación de la Junta Central, de la Junta de Regencia. Tenemos el séptimo punto, señalando que la Junta Central, y aquí entramos al punto central, que es el tema de representación. La Junta Central no representa a los reinos porque los pueblos no han elegido a todos sus representantes, por lo tanto la Junta no puede declarar que está legislando en nombre de la nación española. Esto es un punto importante, porque en tercer lugar plantea de que en este marco de poder justificar una Junta ante un rey que está cautivo, ¿qué elementos podemos tomar? Y entonces aquí vemos a Jovellanos, asistir a 7 partidas alfonsinas, específicamente la ley tercera, título 15, partida segunda, y el espéculo, en el cual señala claramente de que, claro, aquí utiliza un artilugio legal, en el cual esta partida señala que cuando el rey fallece y el príncipe de menor edad, el rey designa una comisión de notables encargados de hacer una regencia, mientras el príncipe alcanza su edad y jura al trono. En este caso, Jovellanos toma
este elemento y dice, tenemos cómo justificar la junta. Porque si bien el rey no falleció, él antes de irse a Bayona dejó constituir una junta. Por lo tanto, esta es legítima. Vamos a dejar esto aquí, porque aquí vemos un elemento importante. Sobre todo porque ¿cuál va a ser esa causa entonces? Porque vemos que en 1808, cuando se instala la junta, en julio de ese mismo año, Caracas jura fidelidad a esa junta que deja Fernando VII. Ahora, ¿cómo entramos en julio de 1808? Que es la famosa, lo que se conoce como la famosa conjura de los mantuanos, la célebre conjura de los mantuanos, en el cual los mantuanos, ante toda esta reacción, ellos intentan de crear el movimiento juntista, pero el cual es detenido y ellos juran fidelidad a Fernando VII. Pero ¿cómo surge el 19 de abril? Porque parece una historia extraña. Declaramos fidelidad, nos apegamos a la junta a esta junta de gobierno central que es a Fernando, pero luego nos separamos de ella, declaramos que somos, que la desconocemos. ¿Qué pasó allí? La causa la tenemos inmediatamente en algo, y es que en el 22 de enero de 1809, esta junta, la junta la Junta Central del Gobierno, va a promulgar un decreto real en el cual señala que América no es colonia, sino que es parte integrante del Reino de España, y que además sus habitantes son iguales en derecho a los peninsulares. Esto, por supuesto, eleva las expectativas de los americanos. Pero, ¿qué pasa? Cuando se instala la Junta Central Suprema y Gobernativa del Reino, que es la Junta de Cádiz, ella, en 1 de enero de 1810, va a publicar los estatutos electorales para las Cortes de Cádiz, los diputados que van a las Cortes. El profesor Nava hizo una pequeña presentación. Cuando vemos el Real Decreto del 1 de enero de 1810, vemos claramente cómo la representación peninsular va a ser proporcional al número de habitantes de cada una de las provincias de España. Vamos a ver que España va a tener aproximadamente 200 y tantos representantes principales. Pero ¿qué ocurre? América dice, ya va, sale nada más el estatuto para Península, Canarias, Baleares, como quedamos nosotros aquí. El 14 de febrero sale un nuevo Real Decreto, la elección para América y Filipinas. ¿Cuál es la gran sorpresa? Mientras que en el caso peninsular estamos viendo que la representación es proporcional, en el caso americano y filipino no, sino que hay un representante por cada provincia. Esto va a incrementar el malestar porque los americanos van a comenzar a enviar cartas. ¿Qué está pasando aquí? Y esto va a ser el elemento el cual podemos analizar justamente lo que ocurre el 19 de abril de 1810, porque vamos a ver dos elementos. Primero, Caracas va a declarar que esta Junta Central Suprema y Gobernativa es ilegal, porque fue constituida sin el consentimiento de los americanos. Lógicamente, se está desconociendo algo elemental que están pidiendo los americanos, y es representación. No hay una representación proporcional, a lo cual los americanos están reconociendo. Con esto avanzo rápido. El segundo elemento, ¿cómo justificar la fidelidad? El tema de la orfandad, la falta del rey. Vamos justamente al factor de que el rey, y esto está establecido también en las reales cédulas, que el rey es alma y corazón del pueblo. Es decir, a falta de él, la soberanía no queda en depósito de una junta que estoy desconociendo. El depósito de soberanía queda en mí, es decir, en la Junta de Caracas. Pero aquí vamos a ver justamente cómo en el marco de esto, Cádiz, lejos de procurar remedios para buscar de disminuir la tensión, comienza a hostigar, bloquea las costas, declara rebeldes a los habitantes de Caracas. ¿Qué hace Caracas? El 22 de junio de ese mismo año publica una respuesta a la Junta de Cádiz. ¿Y cuál es la gran sorpresa? Cuando justifica la conducta, ¿a quién terminan citando? El mismo articulado que cita Jovellanos en 1808 para constituir la Junta. Es decir, vemos la referencia a Jovellanos. Ahora, esto nos lleva justamente a poder entender a qué pasa el 5 de julio, y con esto cierro. Pido nada más un 5 minutos de gracia, esto es rápido, porque aquí vemos un punto más interesante todavía. Como todos sabemos, el 2 de marzo de 1811 se constituye el Congreso, jurando fidelidad a Fernando VII. Avanza el proceso. Entre el 2 de marzo hasta el 5 de julio, algo pasa. Pasamos una fidelidad del rey, y el rey ya no es quien es. El rey es un traidor. ¿Y por qué el rey es un traidor? Justamente porque comenzamos a observar cómo la actitud que está teniendo Cádiz con respecto a América es una actitud de mayor hostilidad, una labor en la cual se sigue declarando rebelde a los americanos. Y aquí esto nos va a llevar al debate del día 3 de julio de 1811,
en el cual ya se venía denunciando constantemente los agravios de los funcionarios españoles, pero además se comienza ya a hablar de independencia. ¿Por qué? Porque un día antes se había recibido oficio del embajador, del representante de los Estados Unidos, diciendo a Venezuela, bueno, si ustedes se van a independizar, los apoyamos. Si se van a independizar, los apoyamos. Comienza el debate. Ahora tenemos que justificar la independencia. El simple desconocimiento acá no es suficiente para declarar independencia. Tenemos que justificar por qué razón desconocemos al rey. Y entramos al tema del traidor. Y justamente el diputado Manuel Cova, Mariano de la Cova, perdón, en su exposición, él señala una frase que la vamos a ver en el acta de independencia. El rey pensó más en su persona que en el pueblo. Es decir, es un traidor. Traiciona, porque está abdicando sin consultar al pueblo. Y aquí nos retrotraemos otra vez a la siguiente partida de Alfonsín. Porque ¿qué dice sobre el rey en la partida segunda? Ley primera. El rey es alma y corazón del pueblo. Es decir, si es alma y corazón del pueblo, el deber de él es cuidar al pueblo, es proteger al pueblo, velar por el pueblo, representar al pueblo. Si él abdica pensando más en su vida como individuo que en el pueblo, automáticamente se rompe el pacto. Y aquí vemos esto. Pero ¿qué pasa? Y con esto cierro. El 1 de agosto de 1811, en Cádiz, vamos a ver cómo los representantes americanos de las Cortes presentan un informe detallado de por qué razón América no se está independizando por desconocer al rey, sino que América se está independizando por los agravios, los abusos, los funcionarios del rey. Y qué casualidad, fíjense bien, 1 de agosto, 24 días después, 5 de julio de 1811. Y cuando leemos el informe vemos detalladamente los mismos argumentos del acta de independencia del 5 de julio. Ampliado. Ojo, no es que esté diciendo que en tiempo récord haya llegado a la península el acta de independencia, sino que aquí se está dando cuenta uno de que estos representantes que están en Cádiz están actuando como representantes por instrucción, están recibiendo instrucción constante de América, en el cual presentan las quejas, los agravios, justamente para presentarlo ante la Corte. Entonces, ¿a qué conclusión llego con todo esto? El tema de la independencia merece ser estudiado más a fondo, en distintas variables, saliéndonos justamente de este ámbito patriotero que tenemos, sino entrar justamente en debatir desde el punto de vista de la legislación española y ver cómo Caracas y el resto de América comenzaron a utilizar elementos que le ofrecían las leyes fundamentales españolas para independizarse. Porque esto nos va a permitir algo, y es reconciliarnos con el pasado, porque si un gran daño ha hecho esta historia patria, que nos han divulgado desde pequeños, con esto cierro, es que nos han hecho ha querido generar un sentimiento antihispánico, lo cual automáticamente significa un sentimiento contra nosotros, lo que nos impide reconocernos. Y esto es algo más intencionado, justamente para poder acabar con valores, justamente que se vinieron construyendo a partir de estos procesos. Un proceso complejo, y el cual merece ser estudiado. Bueno, con esto cierro y tuve que hacerlo apretadito, pero es bastante interesante trabajar. Bueno, muchas gracias. Un esfuerzo intelectual hacer esa ponencia de 15 minutos cada uno, pero se logró el objetivo de hacer esa tal densidad en tan poco tiempo. Ahora se abre el ciclo de preguntas y respuestas. No sé si tienen las preguntas escritas aquí en la isla. No sé si me van a dar unos 3 minutos por segunda para que sea sintético, digamos así, que no se vaya a extender.
reconocer un peso significativo la transformación de la realidad sin sustraerle su estatuto de realidad, por supuesto. Entonces, ¿no será que ese wokismo también tiene una impronta ilustrada, pero influida, ahora sí, por el idealismo alemán, además de todo lo que tiene de hegeliano? Bueno, ya. Bueno, yo quisiera aclarar algo de la primera exposición. Ilustración, la ilustración, porque nosotros tenemos la idea de que existe una ilustración inglesa, una ilustración francesa, una ilustración española. Eso no es verdad. La única ilustración, como el concepto de ilustración, es la francesa. Si usted le dice, por ejemplo, a Hume, que es un ilustrado, porque se parece a Rousseau, ese señor le va a dar un embolio, le va a dar un ataque. O sea, Hume, que era un hombre bonachón, un noble, empirista, ¿verdad? Se le ocurrió traer a Rousseau en una dificultad y lo llevó para su casa porque bueno, era bueno. Pues. A los 6 meses lo echó a patadas y el Rousseau era insoportable. O sea, no hay, mientras el pensamiento inglés, Locke, Hume, los escoceses, son un planteamiento que sigue anclado en lo religioso y en el empirismo, no lo es así el racionalismo francés. El racionalismo francés es un racionalismo anclado en el ateísmo y en un empirismo que no es el mismo empirismo de Hume, es el sensualismo analítico de Newton. Entonces no hay muchas ilustraciones. La única ilustración que hay en su noción canónica es la francesa. Tampoco ilustración española. La ilustración española, de nuevo, sigue anclado en el catolicismo y en la escuela de Salamanca y es de un siglo, por lo menos un siglo anterior. No, yo no dije que el wokismo era herencia, era un efecto. Una cosa es que sea un efecto, otra cosa es una herencia, son dos palabras diferentes. Luego, no Descartes. Descartes no tiene nada que ver con eso. Descartes no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que desarrolló pensadores como Voltaire, como Condillac y Fontenelle, que hacen tratados sobre las sensaciones, ¿verdad? Con base en el empirismo, que son estos que quieren, digamos, relacionar el pensamiento o la realidad con los órganos biológicos, es decir, con la emoción. Y eso es propio de la ilustración francesa. Eso no tiene antecedentes ni en los pensadores ingleses y mucho menos en los europeos. Es propio, exactamente propio de lo. Descartes, que era francés, pero Descartes no es un ilustrado, en lo absoluto. Entonces, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Entonces, el wokismo, wok, lo que significa es despertar, ¿no? Despertar sintiéndome florero, despertar sintiéndome lo que sea, whatever. Es efectivamente un efecto de la ilustración francesa basada en ese sensualismo y en esa fijación biológica, que igual, porque pude haber decidido la eugenesia. La eugenesia también. La eugenesia. Eso también es parte de este tema. Pero no me expando. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, si se la leen, por si acaso. Si están en castellano, En castellano es moderno, nativo. Pregunta, por favor. José Juan. Una consulta también del proceso del 19 de abril. Si no olvidemos el aspecto jurídico del derecho indiano, que también lo plasma, sobre todo en los primeros artículos, sobre todo de la creación de las juntas y el hecho de la ausencia del poder monárquico, que también se toca mucho y que luego lo va a utilizar reservando Teresa de Mier en el pensamiento de él y luego en la Carta Jamaica, retomándolo del mismo proyecto dominicano, lo va a tomar Bolívar después en la Carta Jamaica. Y sobre todo también la influencia inglesa después de septiembre de 1810 en los delegados. Todo el pensamiento de Blanco White en ellos, que luego se va a trasladar para ese pensamiento de desmembrar toda esa unidad americana para poder entonces trabajar y poder influir económicamente dentro de América por la
Exactamente, profesor. De hecho, cuando uno revisa Carracholo Parra Pérez, Carracholo justamente hace mención a eso, pero incluso su planteamiento es tan correcto que si regresamos a Ávalo, en 1781, Ávalo advierte justamente eso. ¿Qué dice Ávalo? Nuestros enemigos están penetrando con ideas y religiones extrañas para acrecentar la idea de una ruptura con la metrópoli. Por esa misma razón, y además, ahora incluso culpa a los mismos sacerdotes de ser copartícipe de esa penetración. No solamente por eso lo que Avala, está también el caso del Tratado de Basilea, en 1795, donde está la parte española de la isla española, y toda la influencia francesa que va a entrar allí, que luego va a entrar por la costa venezolana, que eso casi no se toca tampoco. Y el pensamiento de este señor, el peruano, que ahorita se me olvidó el nombre, Manuel, que también va a influir muchísimo. Vizcarro. Sí. Juan Pablo Vizcarro. Ajá, ese, que va a influenciar sobre todo eso en la segunda mitad del siglo, que también se desconoce un poquito del pensamiento de este siglo. Sí, ¿no? Y además, profesor, es que tenemos otro punto, y ahora que usted señala, o sea, claro, sé que yo iba haciendo ideas principales por el factor tiempo, porque esto de verdad merece mínimo un evento exclusivamente para ello, para atacar cada uno de los flancos. Pero como yo señalaba, o sea, analizar justamente la independencia implica ir más allá de lo que te plantea el relato común, sino justamente observar qué está pasando en la península y qué está pasando aquí. Y justamente esa interacción que se está observando, donde incluso los americanos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué hacen ellos? Tenemos que buscar, como usted señala, la legislación misma. Otra cosa que también de la traducción, nosotros deberíamos hablar de independencia o más bien de secesión. Ah, fíjense, esa es la gran pregunta, porque Nosotros no éramos colonia. no éramos. Por eso, más bien Pero es una secesión con una independencia. en derecho, es que vamos a un punto interesante, profesor, es que ahí ese va a ser el punto de debate central que van a tener los habitantes de Venezuela en 1810, 1811, porque ¿qué dicen ellos? Ya va. Me están diciendo hoy, 1809, que América y la península son una sola, es la misma parte del reino. Es decir, por lo tanto, al tener esa igualdad, tenemos igualdad de derecho, incluso los habitantes de ambos lados del océano. En el derecho. Pero cuando vamos a los hechos, es totalmente lo contrario, nos siguen tratando como colonia. Y la mayor prueba de ello es que cuando sacan los estatutos electorales de 1810, a la península, Canarias y Baleares le dan proporción acorde a su número de habitantes. Es decir, hay un respeto completo. Pero cuando venimos para caso americano, no. Representantes nada más. Entonces aquí vemos un problema y por eso me remito al informe que presentan los diputados americanos de Cádiz. ¿Qué dicen ellos? Y por eso me llegó mucho a la mente Payne. Sobre todo porque ellos dicen, nos están prometiendo que en las siguientes cortes no van a dar representación proporcional. No, la queremos es ahora, por algo sencillo. Porque el argumento principal de la convocatoria de la Corte de Cádiz es, estamos convocando esta corte para constituir el reino. Es decir, hay que restituir al reino bajo nueva dinámica. ¿Qué ocurre entonces allí? La representación para esa asamblea, para esa corte, no podía ser una representación plenipotenciaria, es decir, de que el diputado responda a su conciencia, a partir de pertenecer a la nación. No, aquí tiene que ser una representación por instrucción, por mandato, porque se está creando un nuevo orden legal bajo el cual tiene que funcionar la corona. Entonces, por eso es que vemos justamente, por eso que yo digo, tenemos que ver el problema no solamente únicamente encerrado en América, tenemos que ver esto en muchas dimensiones, Y por eso que yo digo que representación es una causa, y se ve, porque de hecho, cuando uno ve la acta de independencia, te nombra representación 4 veces. Cuando vemos el informe de los diputados ante Cádiz, representación en 18 ocasiones mencionado en un escrito de 24 páginas. O sea, te está diciendo bastante. Más por las quejas, porque ¿por qué quiero tener un representante allí? Tengo que entregarle que me quejas y que me responda. Y ese es el gran problema, o sea, es regresar otra vez, profesor, a ese dilema trampa-burkiano. Sí. Cuando Burke señalaba el tema del representante, sobre si es por instrucción, pero cuando yo estoy en la asamblea ya no es por instrucción, es por yo ya soy autónomo para tomar mis decisiones, porque puedo traicionar o puedo complacerlo, pero el caso americano no. Y además por la cantidad de problemas que viene arrastrando América. Tanta prueba la vemos en 1728,
con la Real Cédula de Creación de la Real Compañía de Caracas, que el mismo Felipe V reconoce y dice, ocasionado por la tibieza de mis vasallos. Es decir, ocasionado por la molestia. O sea, está consciente que los americanos están molestos porque le están poniendo controles. Y eso luego lo vamos a ver con los funcionarios que van a llegar aquí. Por eso es que hay una... Cuando Ábalos presenta su escrito, yo no tomo al conde de Aranda por algo sencillo, porque Aranda, según presentó un escrito similar, pero ya se descubrió que forjado el documento, por lo tanto queda descartado para estudio histórico. Plan de Aranda. Sí, pero se descubrió que forjado el documento. ¿Qué quiero decir con esto? Eso generó que a lo interno de España dijeron, tenemos que ver soluciones para ver cómo tratamos a los americanos. Y se crea la escuela de nobles. De hecho, hubo un proyecto para una escuela de nobles en Granada, donde incluso estuvieran convocados los hijos de los caciques para formarlo. De hecho, uno de los integrantes de la corte de Cádiz era descendiente de la monarquía incaica, que se formó en el Colegio de Nobles de Madrid. Es decir, sí había una integración. El problema es, lamentablemente, es que por eso es que digo que antes de entrar a eso tenemos que comenzar a ver cuáles son las fallas que tenemos en nuestra historiografía propia, en el cual se busca demostrar a España como un sempiterno enemigo, algo que debemos olvidar. Y no es así, es algo más bien que debemos recordar bastante para poder reconciliarnos, porque el gran problema de la identidad actual del venezolano es que no tiene una reconciliación con su pasado. Y eso es lo que tenemos que trabajar en esta escuela. Más allá del discurso victimista y más allá de la narrativa que te quieren crear de la historia insurgente o la historia de colonial, que para mí eso no tiene sentido alguno. Bueno, colega, yo quiero cerrar el acto porque se hace tarde y porque creo que se ha cumplido el objetivo. Yo quisiera que la profesora María Antonieta Martínez lleve al profesor Germán Carrera, que tiene la mayor relación con él, que su trabajo no se ha perdido. Este público aquí asistente y la ponencia de los 4 ponentes evidencian que la escuela existe, está viva y el espíritu del profesor Carrera. Quería pedirle a Mónica, a Verónica, quería pedirle que si me podía facilitar para ponérselo a él el cassette de todas las referencias. Que está haciendo Carlos, creo que todo el grupo para mandárselo al profesor Carrera. Sabemos que él tiene una edad demasiado avanzada, ya se está acercando al siglo, y entonces sus Tiene posibilidades, 25 años. posibilidades de movilización son muy pocas. Entonces le agradecemos que le haga llegar este mensaje de que la escuela existe y que está viva independientemente de... Esa es la gran preocupación de él. Sí. Pero aquí estamos. Y aquí seguimos. Sí, bueno, y hoy esperamos para seguir la propuesta del profesor Betancourt. Hoy es la comparecencia del señor Pedro Sánchez ante el Congreso. Espero que abdique igual que lo hizo Fernando Sánchez. No sabemos. Parece que lo soñamos. Ese señor es más vivo que Fernando Sánchez. Bueno, muchas gracias y están invitados. Avisaremos la próxima Fotogrupo. Una cosa, invitamos al público a hacernos una foto para Mandársela al profesor Carrera a la grama y tener el archivo de esto. ¿Y cómo hacemos esa foto?